Buenas noches. El sistema político mexicano llegó a desarrollar mecanismos realmente admirables de preservación y ajuste. Uno de ellos es parecido a la ley del péndulo. A un presidente tempestuoso como Cárdenas siguió uno conciliador como Ávila Camacho, a un derrochador como Miguel Alemán siguió un austero presidente, Adolfo Ruiz Cortines. Llegó a su puesto a los 62 años, de modo que tenía ya tras de sí una larga e interesante biografía, marcada por un episodio muy importante de su juventud que selló su destino. Conózcalo usted con nosotros. Durante el régimen de Miguel Alemán, los jóvenes políticos universitarios se aborazaron sobre la piñata de la revolución. Adolfo Ruiz Cortines reprobó en silencio sus excesos. Desde la penumbra, su táctica fue esperar con humildad a que ocurriera lo inesperado y lo inesperado ocurrió. El diputado Guillermo Corsen Luna, presidente de la Cámara, coloca la banda sobre el pecho del señor Ruiz Cortines y lo declara presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El 1 de diciembre de 1952, tomó posesión como presidente de México. El primer mensaje como presidente de México del señor Ruiz Cortines. Obligado a trabajar para ayudar a su familia, Adolfo dejó la escuela muy joven y aprendió a conciencia la teneduría de libros. Yo diría la única profesión que llegó a tener fue esa, la de tenedor de libros, que era una cosa muy humilde, porque en verdad no eran contadores públicos, eran una especie de auxiliares a llevar una contabilidad elemental. Hacienda tampoco era muy exigente, porque debe haber y ya con eso está, ¿no? A los 15 años entró como ayudante de contador en la empresa del comerciante Julián Aragón, donde demostró tener una gran habilidad para las cuestiones contables, actividad que realizaría la mayor parte de su vida en los muchos puestos que ocupó en la administración pública. Su pasión era compartir con 3 amigos una mesa en el portal de diligencias, el café más típico de Veracruz, y pasar las horas absorto en ese curioso juego de la adivinación, la estadística y el azar, llamado dominó. Lo que sin lugar a dudas es cierto es que en 1915, cuando Venustiano Carranza estableció su gobierno en el puerto de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines ingresó como oficial en las filas constitucionalistas y al mando del general Jacinto B. Treviño marchó a combatir a las tropas de Villa en la batalla de El Ébano, en San Luis Potosí. Y se casó con su primera mujer, Lucía Carrillo. Este matrimonio estrechó la relación de Adolfo con Treviño, quien estaba casado con la hermana mayor de Lucía. Al lado de su concuño, Ruiz Cortines haría una efímera carrera militar administrativa entre 1915 y 1920. Su trabajo fue estrictamente contable. Tenía mucho sentido comercial y mucha práctica administrativa. Se sujetaba estrictamente al sueldo que se había impuesto. Su momento de gloria llegó en mayo de 1920. El tren Olivo, que conducía las huestes errantes de don Venustiano Carranza hacia Veracruz, llevaba 150 millones de pesos en oro, el Tesoro Nacional. Al llegar a la estación de Aljibes, el tren no pudo continuar. La vía estaba cortada. Don Venustiano tomó el camino de la Sierra de Puebla, que lo conduciría a la muerte, y el joven mayor Ruiz Cortines, adscrito a las tropas rebeldes de su concuño, el general Treviño, se hizo cargo de escoltar el tesoro de regreso a la Ciudad de México y lo entregó notarialmente al nuevo presidente interino, don Adolfo de la Huerta. Seguramente, la custodia del tesoro de la nación fue un hecho que marcó la vida de Adolfo Ruiz Cortines, como si fuera una señal de su destino. Su vocación contable y administrativa lo impulsaría a continuar con la vigilancia del dinero público a lo largo de su carrera política, para incorporarse al naciente Departamento de Estadística Nacional. Permaneció en él hasta 1935. Era, sin duda alguna, su ámbito natural.
Él era afecto siempre a citar estadísticas de todo. Con su voz ronca decía, tal año había tantos automóviles en la Ciudad de México y en todo el país. Teníamos tantos kilómetros de ferrocarriles, muy pocas carreteras, asfaltadas casi ninguna, excepto la de Cuernavaca que inauguró el General Calles en 1925 o 26. A principios de los años 30, Ruiz Cortines cimentó su prestigio en una convención nacional de migración y con la publicación de varios artículos técnicos en la revista Crisol, escritos sin el menor vuelo literario, pero limpios de retórica. Propuso en ellos tesis que sonaban extrañas para la época, pero que el tiempo habría de justificar. La necesidad de descongestionar las grandes ciudades, por ejemplo. ¿Nuestros medios de subsistencia bastarán a sostener mayor número de habitantes? Imaginemos duplicada nuestra densidad media de población, o sea igualada a la de los Estados Unidos, sin que exista la correspondiente multiplicación de los factores de producción. En 1932 apuntaba: La tesis de que México debe aumentar su densidad de población, ¿será conveniente? No es la cantidad, sino la calidad, lo que hace moderno a un pueblo o estado. En un país católico, donde este tema ha sido casi siempre un tabú, Ruiz Cortines pensaba que el aumento desorientado de la población podría desembocar en graves perturbaciones sociales. Comienza propiamente su carrera política a la no muy tierna edad de 45 años. Aunque modesto, el trabajo reclamaba todas sus habilidades. Oficial mayor del Departamento del Distrito Federal. Fue en el Departamento del Distrito Federal, del cual dependía el Tribunal Superior de Justicia, donde conoció y trabó amistad con el licenciado Miguel Alemán. Ahí se hizo una relación de amistad, digamos, aunque eran muy diferentes en carácter y en edad, y qué sé yo, entre el licenciado Alemán y don Adolfo. En 1936, Ruiz Cortines fue propuesto como precandidato del partido oficial a la gubernatura de Veracruz. Manlio Fabio Altamirano ganó las elecciones, pero murió asesinado en el Café Tacuba de la Ciudad de México. Ocupó el cargo Miguel Alemán. Para entonces, Ruiz Cortines y el magistrado Alemán establecieron un vínculo que a la larga se revelaría como una de las alianzas políticas más importantes en la vida de don Adolfo. En 1937, Alemán apoyó a Ruiz Cortines como candidato a la Diputación por Tuxpan. Un lugar que él ni conocía. Y claro, los políticos tuxpeños estaban en contra de él, comenzado por el joven Rodríguez Cano, cuyo candidato era, si no me equivoco, don Alfonso Aguillón Guzmán, tuxpeño. Todos los tuxpeños en contra de que quién es este advenedizo, no sé cuánto, qué sé yo. Fue entonces cuando surgió por primera vez la acusación de haber colaborado con las tropas norteamericanas en 1914. Respecto al tema de que trabajó en la aduana de Veracruz en 1914, fue una triquiñuela sucia de contrincante a la Diputación de Tuxpan. Eso motivó en alguna ocasión que dijera don Adolfo que para estar en política se tenía que aprender a comer sapos y culebras. Cuando en 1939 el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, pidió licencia para dirigir el Comité Pro Ávila Camacho, Ruiz Cortines pasó a manejar los dineros de la campaña, cosa que hizo con disciplina y con honradez. Entonces tiene fama de ser un hombre austero, de ser un hombre muy cuidadoso de los centavos. Siqueiros da, por ejemplo, una anécdota de que están comiendo en Acapulco y Siqueiros paga y don Adolfo no hace nada por quitarle la cuenta o por pagar él o por dar su parte, ¿no?
Y ya cuando van rumbo al carro, don Adolfo le da una cantidad a Siqueiros. Y le dice, oye, que esto parte de la comida. No, yo invité, no, es que vi que dejaste mucha propina. Y yo recogí parte de la propina que le diste al mesero. Entonces, tenía mucho una fama de cuentachiles, ¿no? Mientras se desarrollaba la campaña de Ávila Camacho, Alemán encomendó a Ruiz Cortines hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno de Veracruz para ayudar al gobernador Casas Alemán. Durante los años siguientes, se desempeñó como oficial mayor de gobernación hasta que en abril de 1944 alcanzó la gubernatura de su estado. Ostensiblemente, se estaba volviendo uno de los administradores públicos más solventes del país. Entonces el problema lo resolvió el centro, en este caso el licenciado Alemán, que fue el que influyó determinantemente, ¿no? Mandando a una gente que no tuviera ligas con esos grupos, ligas políticas, amistad sí. Amistad tenía con todos, ¿no? El secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, fue comisionado por Ávila Camacho para asistir a la toma de posesión de Ruiz Cortines como gobernador de su estado natal, y observó en el personaje rasgos desusados para la época. Lo encontré en una sala pequeña, con muros de escasa altura. Más despacho que sala y realmente más vestíbulo que despacho. Una lámpara eléctrica proyectaba su luz anémica sobre una mesita de pino barnizada de rojo oscuro. Un rimero de libros y una máquina de escribir. Toda la austeridad del personaje que habría de ser tan célebre brillaba en aquella sombra. Como gobernador, realizó una administración discreta y eficaz. Formó su gabinete con veracruzanos y mantuvo a raya la corrupción. La más celebrada y perdurable de sus ideas fue la creación de las juntas de mejoramiento moral, cívico y ciudadano. Y se le ocurrió que pidiendo la cooperación ciudadana se podían hacer muchas cosas. Y comenzó diciéndoles, organícense en juntas de vecinos, en grupos, para una de las obras más urgentes. El gobierno no puede. Cooperen con trabajo, con materiales. En su pueblo puede haber arena, puede haber piedra, y por cada peso que ustedes junten y administren, el Estado coopera con otro peso. Inmediatamente lo rebasaron. Y claro, el gobierno ya no pudo aguantar ese paso y funcionaron admirablemente. Fue un gran acierto y Veracruz prosperó mucho gracias a esas juntas de mejoramiento que ya siendo presidente quiso que las hubiera en toda la República. El hecho de que Ruiz Cortines fuese desde entonces sujeto de incontables anécdotas sobre su sencillez, solvencia y honradez, es sintomático de lo extraña que esa conducta parecía en un ambiente público donde la corrupción, el desorden y el despilfarro se daban por descontado. Sus prendas, inusuales de por sí, parecieron aún más extrañas en el sexenio de Miguel Alemán. Era como un estereotipo. El que veía una vez a don Adolfo Ruiz Cortines, así lo vería para el resto de su vida. Ropa clara, corbata de mariposa, meticulosamente aseado, perfectamente peinado y siempre en las mejores condiciones de recibir a cualquier grupo o personas en lo personal. Don Adolfo cuidaba las formas para hacer política, hasta en su forma de saludar, hasta en su forma de ponerse el sombrero, desde luego en sus palabras y sobre todo en sus acciones. Y era tal su obsesión hasta por mantener esa distancia, por conservarse pulcro, que el sombrero, esto muchos testimonios hay que así lo afirman, lo utilizaba poniéndoselo enfrente para evitar que lo abrazaran. Que el saludo llegara nada más hasta las manos, ¿verdad? Y después siempre se esmeraba en lavarse las manos, ¿verdad? Era un hombre muy pulcro, ¿no? Don Adolfo Ruiz Cortines manejaba estupendamente el español. Era un lingüista.
siempre nos corregía de cualquier defecto de lenguaje que pudiéramos tener, nos lo hacía notar. Tenía siempre sobre el escritorio el diccionario para consultar cualquier cosa sobre la que tenía duda. Y al mismo tiempo era muy veracruzano. Entonces, usaba el lenguaje folclórico veracruzano, el lenguaje florido veracruzano, y al mismo tiempo el lenguaje castizo. Don Adolfo viajaba en carro y se ponía en los dedos un palillo para ir tocando madera. Y contaba en los aviones cuántos pasajeros iban, y si iban 13, uno tenía que bajarse. En alguna ocasión alguien le pasó un salero y dijo, por favor pónganlo en la mesa para recogerlo, para que no le transmitiera la sal, que los supersticiosos señalan como esa transmisión de la sal, ¿no? Y entonces la persona le dijo que el presidente es supersticioso. No, el presidente no es supersticioso, pero las brujas existen, póngale usted el salero en la mesa, ¿no? Don Adolfo era un hombre de muchas formalidad. Jamás usaba en su relación oficial ningún término popular o alguna palabra malsonante, nada, muy solemne, y siempre se refería el señor presidente a su sucesor y el señor ministro fulano de tal. Es decir, las formas en don Adolfo Ruiz Cortines fueron impresionantes. Tenía una pasión por el poder político que se expresaba por, diría yo, por una veneración a la institución de la presidencia. Sí, hay un respeto a la vestidura, hay un respeto hacia a la institución presidencial. Inclusive hay un detalle que habla muy bien de don Adolfo, que es el decirle a su hijo, Adolfo Ruiz Carrillo, que tiene que salir del país. O sea, esto es histórico. Don Adolfo le pide, le decían de apodo, con todo respeto, a Adolfo Ruiz Carrillo les decían la gallina, y algunas fuerzas políticas, algunos inclusive grupos que querían hacer negocio, lo buscaban como un factor de influencia, ¿no? Porque claro, rodeado de una serie de gentes, es el hijo del que va a ser presidente, y lo traen por aquí para allá, y fiestas, ¿no? Y entonces don Adolfo le pide que se retire. Digo, tratar así a la familia, que eso le remordió mucho al final de sus días a don Adolfo, porque el hijo muere años después, si no mal recuerdo, ya en el 62, 63, o sea, ya don Adolfo es expresidente, y don Adolfo le duele mucho la muerte del hijo, y tal vez le duela pues el trato duro que le hizo. Al terminar yo la carrera, me dice, ¿qué quieres? Pues le dije, un coche, yo no tenía coche. Me dice, hombre, ¿cómo no? No hay problema. Entonces manda a llamar a su secretario particular y le dice, vamos a comprarle un coche a este muchacho, ya terminó su carrera. Pues yo salí feliz. Y a los 8 días regreso y me dice, ya hicimos los arreglos para el coche. Me dice, ya di el primer pago, los siguientes son tuyos. Así fue. Ruiz Cortines compró una casa en San José Insurgentes y la decoró sin candiles, porcelanas o tapetes persas. Allí vivió con su segunda mujer y era común ver a la pareja en la calle, caminando sola y sin guardias. Y era un profundo conocedor del ser humano, con un instinto político extraordinario. Entonces, a él no lo engañaban los políticos. Él procuraba no engañarlos, sino desorientarlos, que es distinto. Para que fueran no por el camino que ellos querían, sino por el que debían ir. Cuando murió el secretario de Gobernación de Alemán, Héctor Pérez Martínez, Ruiz Cortines pidió licencia en su estado y ocupó la secretaría. La recomendación no venía de Alemán, sino de Ávila Camacho, que lo estimaba. Ruiz Cortines era un político distinto y buscaba proyectar una imagen inmaculada, quizá porque venía de muy lejos y de muy atrás. Había recorrido sin mayores pretensiones el México bronco de los generales empistolados. Quizá por la lentitud con que había construido su carrera política o por la conciencia de ser un hombre mayor, se habían pronunciado en su carácter los rasgos de un hombre grave. Fue la personalidad de don Adolfo que Miguel Alemán sintió
que después de su sexenio de inversión, de que se había volcado el Estado en muchísimos proyectos, se requería un líder para la estabilidad. No había llegado para innovar, sino para afianzar, consolidar y sobre todo cuidar un legado histórico del que se sentía depositario. Con moral espartana y malicia de jugador de dominó, seguiría repitiendo su instante de gloria en la revolución. Seguiría custodiando el tesoro de la nación. La ceremonia del cambio de poderes en los sexenios anteriores había tenido siempre un carácter cordial. El entrante alababa al saliente y delineaba su programa de gobierno. Pero esta vez el nuevo presidente se salió del libreto. Puesta la banda presidencial, Ruiz Cortines pronunció un discurso que, entre otras cosas, decía: no permitiré que se quebranten los principios revolucionarios ni las leyes que nos rigen. Seré inflexible con los servidores públicos que se aparten de la honradez y de la decencia. El 1 de diciembre de 1952, la perenne sonrisa de Miguel Alemán desapareció de su rostro. Era la primera y sorprendente señal de que el péndulo del poder oscilaba. Seguirían muchas señales más. En 1952, Miguel Alemán, el presidente empresario, cedió el control de la empresa que había consolidado a quien era en cierta forma el contador de la misma, Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines sería un presidente honesto y eficaz, aunque no precisamente un demócrata. En aquellos años, el aire que respirábamos era más limpio y la vida en cierta forma menos difícil, menos ardua. Y sin embargo, a final del sexenio sobrevinieron terremotos sociales. Parece que fue ayer. Adolfo Ruiz Cortines no era un hombre de estudios, pero sí de números. Permaneció 10 años en la Oficina de Estadística Nacional. Corrían toda clase de chistes en torno a su edad. Se decía que había escapado de los sarcófagos faraónicos, y cuando acudió a felicitarlo el legendario Sargento de la Rosa, personaje de 112 años, sobreviviente de la Guerra de Intervención Francesa, las malas lenguas decían que el presidente recibió a uno de sus nietos. Aquí viene la fama de Santa Cruz, de una tierra muy vieja. Lo cierto es que no era particularmente viejo, tenía 62 años, pero comparado con el cachorro alemán, que tenía 52, parecía en efecto un anciano. Durante su toma de posesión, Ruiz Cortines criticó veladamente la política triunfalista de Miguel Alemán. Habló sobre todo de moderar el gasto público y vigilar el desempeño honesto de los funcionarios del gobierno. Después de él, de Alemán, habló Ruiz Cortines y dijo: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre. Dijo eso. Eso le dolió a Alemán. Y lo notamos todos los que estábamos ahí, que le había dolido. Porque cuando terminó, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Ruiz Cortines le puso así la mano. No, yo soy el presidente, ¿verdad? Ponte atrás. ¿No? Eso lo vieron todos, lo vimos todos. Tal vez Ruiz Cortines hubiese podido actuar jurídicamente en contra de Alemán, o ejercer mayor presión legal e incluso penal contra sus amigos. Prefirió no hacerlo, y en su decisión sentó una nueva regla del sistema político mexicano. Los expresidentes serían intocables. No se trataba de corregir el rumbo impuesto por su antecesor, sino de consolidarlo en un marco de honestidad, decencia y honorabilidad. Al poco tiempo, pasó de los actos simbólicos a los prácticos. Ordenó la suspensión de todos los pagos a los contratistas del gobierno para revisar el estado de cada proyecto. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, reportó la recepción de una factura por una carretera de 120 kilómetros que solo existía en esa factura.
Ruiz Cortines ordenó que se multase al contratista con el triple del valor que pretendía cobrar. Somos un país muy pobre, dijo en su primer informe de gobierno, y aportó una luz de dramáticas cifras. El 42% de los mexicanos era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían al margen del progreso, y el 60% de la población recibía apenas la quinta parte del ingreso nacional. La población había crecido en 6 millones de personas, buena parte de las cuales no encontraba otra salida que cruzar la frontera, sumándose al creciente contingente de braceros. Al día siguiente de anunciar su gabinete, publicó la lista de sus bienes patrimoniales cuyo valor total era de $34,000. Acto seguido, exigió que todos los empleados públicos hicieran lo propio, con la clara advertencia de que estas declaraciones patrimoniales se verificaran de inmediato y al finalizar el sexenio. Alemán, el creador de la empresa política, había dejado el sitio a Ruiz Cortines, el contador. Nada me importa que desprecie la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Había algo teatral en ese despliegue de honestidad. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que un policía de tránsito, de los llamados mordelones, por ser el símbolo mismo de la pequeña corrupción, parara al chofer del presidente por hacer una vuelta en U prohibida? Nunca. Pero estos actos enviaban un mensaje claro a los burócratas y al público. Ruiz Cortines era el presidente y no toleraría la deshonestidad y el despilfarro. El nuevo gabinete. A su gabinete, Ruiz Cortines no llamó de manera exclusiva a los jóvenes ni a los universitarios. Lo integró sin amiguismos, con personas experimentadas, ajenas casi todas al expresidente. Gilberto Flores Muñoz, quien fue su secretario de Agricultura, recordaría los nombramientos como pequeñas ceremonias personales. Uno a uno nos fue llamando. No permitió demostraciones de afecto, un signo de gratitud, una chispa de alegría. Siempre hablaba en plural, ni por equivocación la primera persona del singular. Decía, hemos pensado que usted sería útil al gobierno de la República y por eso le pedimos su colaboración en tal cargo. Atajaba cualquier respuesta. La ceremonia era litúrgica más que política. En 1954, Ruiz Cortines tuvo que pagar la factura de la aceleración económica alemanista. En Semana Santa, con malicia y oportunidad, cuando los bancos estaban cerrados y no había posibilidad de comprar divisas, decretó la devaluación del peso. Que se reconoce como la devaluación más inteligentemente instrumentada por don Adolfo y don Antonio Carrillo Flores, ¿verdad? Don Antonio le indicó que la devaluación era necesaria. Entonces la empezaron a instrumentar con inteligencia, viendo todos los efectos que podía obtener, que podía tener la devaluación, y hablan de una discusión en relación a si era 9.50, 10.50, y ahí Max Nothol, por ejemplo, intervino en el momento, estaba ahí en el momento en que don Adolfo dijo, vámonos a 12.50 porque no me quiero pasar todo el sexenio devaluando. La devaluación produjo inflación. En lo político, el administrador custodiaba el Tesoro Nacional, respetando y haciendo respetar lo que él llamaba la investidura presidencial, y en general todas las formas de la liturgia cívica. Por formación política y por edad, Ruiz Cortines fusionó el culto patriótico liberal del siglo XIX con el culto revolucionario del XX. Cuidaba la investidura presidencial hasta en los más pequeños detalles, por ejemplo, el lenguaje. Como presidente era impecable. Alguna vez que en la conversación, en la íntima conversación, usaba alguno de sus términos veracruzanos, previamente le pedía permiso a la investidura.
O sea, con perdón de la investidura. Pero lo central era la gravedad que imprimía en su papel. Un testimonio sorprendente proviene de uno de sus más enconados enemigos políticos, el líder del sindicato de maestros que al final del sexenio y a raíz de una huelga en su gremio, sufrió la persecución del régimen. De la audiencia que tuvieron los dirigentes con el presidente, el líder Otón Salazar recuerda. Entonces la respuesta de don Adolfo, más o menos fue así. El gobierno de la República ha hecho todo lo posible por atender las necesidades de los educadores del país y hemos hecho con su pliego de peticiones lo que permite el presupuesto. Espero que ustedes sigan en el camino del patriotismo. Más o menos así. A la semana de tomar posesión, Ruiz Cortines envió al Congreso la iniciativa de ley para otorgar el voto universal a las mujeres. Se aprobó, como no podía ser menos, por unanimidad. Yo siento que la presencia de la mujer ennobleció la participación electoral, la política electoral, porque se acabaron los motines, la violencia en los actos electorales, y entonces todo el mundo empezó a votar con toda naturalidad. Sí, pero el voto es un avance político más que democrático. Las mujeres ya tienen voto, sí, pero ¿de qué sirve que tengan voto? Si no va a ser respetado el voto, o si no va a ser tomado en cuenta el voto, digamos, ¿verdad? Porque cuando se pronuncian los sectores del partido, ya existía el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chiapas, por la persona de don Efraín Morán Osorio, pues hubo algunas inconformidades. Entonces, en algún evento al que asistía don Adolfo, una chiapaneca lo aborda y lo toma del saco y le reclama de por qué destaparon, por qué designaron a don Efraín Morán Osorio. Y don Adolfo ni siquiera busca una explicación ni una justificación, ni dice que fueron los sectores, ni nada eufemísticamente que hubiera, digamos, simulado lo que era la decisión de él. Él le dice, claro, lo designamos porque si dejamos que ustedes lo elijan, se agarran de las greñas. Ruiz Cortines concebía su trabajo simplemente como el de un buen administrador. Poner orden, cuantificar necesidades, establecer prioridades, delegar en personas competentes, llevar seguimiento del proceso, verificar resultados. Su gestión se caracterizó por la sensatez de sus proyectos. Sin embargo, desde que trabajaba en la Dirección de Estadística, tenía la convicción de que el reparto agrario, por sí mismo, no resolvía el problema de la miseria campesina. Conocía bien los datos y sabía que quedaban pocas tierras en verdad aprovechables para repartir. Don Adolfo, por ejemplo, nunca creyó en el reparto de la tierra. Don Adolfo fue un enemigo del reparto de la tierra. Ante la falta de tierra y de trabajo, los campesinos se veían orillados a emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Pero con el fin de la guerra de Corea en 1952, se agravó el problema de los braceros. Los excombatientes norteamericanos regresaban a trabajar a su país y esto provocó que la migración legal, avalada por un acuerdo bilateral, se redujera notablemente. La gran mayoría de los mexicanos que cruzaban la frontera se convirtieron en espaldas mojadas. A pesar de los programas de Ruiz Cortines para repatriarlos, la migración ilegal no se detuvo. Las escuelas que durante el sexenio de Alemán solían inaugurarse a la orilla de las carreteras para que el turista comprobara tangiblemente el progreso del país, comenzaron a erigirse en los poblados mismos. Una de las memorables ideas de Ruiz Cortines fue la llamada Marcha hacia el Mar.
De acuerdo con sus viejas meditaciones demográficas, Ruiz Cortines pensaba que una de las grandes ventajas de México estaba en sus dos largos litorales. Aunque sus proyectos se arraigaban en la experiencia, algunos, como la Marcha al Mar, fracasaron. En cambio, otros tuvieron mucho éxito, como la expansión del Seguro Social creado durante el régimen de Ávila Camacho. El Seguro Social funcionaba únicamente en 6 estados. Entonces, la instrucción de don Adolfo fue que lleváramos el seguro a todo el país, a todos los estados de la República. Y que además iniciáramos el Seguro Social para los campesinos que no tenían seguro. Otros capítulos de acierto administrativo fueron el financiamiento de obras petroleras, la puesta en marcha de la exitosa campaña para la erradicación del paludismo y la tuberculosis, la creación de juntas de mejoramiento cívico y moral en todo el país y la fundación de un Instituto Mexicano de la Vivienda. Y diría que don Adolfo es un personaje que viene desde el porfiriato, se educa en el porfiriato, ve cómo se derrumba por la Revolución Mexicana todo el sistema político del porfiriato y cómo se construye un nuevo sistema político. Con los diversos caciques que sobrevivían, Ruiz Cortines siguió la pauta de contemporizar sin enfrentar. Contemporizó y aquietó a todos esos caciquismos de su época, ¿no? A todos se los atrajo, los tuvo en calma y los hizo colaboradores del gobierno, de su gobierno. Sí los combatió porque les quitó posiciones, pero por la buena, como se dice, ¿no? Los combatía, pero los combatió sin rifle. Hay que decir que para los llamados puestos de elección popular, que en realidad eran puestos de elección presidencial, Ruiz Cortines no eligió a sus amigos. Los procedimientos para designar legisladores adoptaron un tinte francamente porfiriano. Un ejemplo claro es el de David Vargas Bravo, quien fue designado senador por San Luis Potosí sin haber siquiera prestado juramento como candidato del partido oficial. Jamás fui yo al PRI, nunca he ido, no lo conozco, nunca fui, no conocí a sus dirigentes, ni al general Sánchez Taboada, que era el presidente. Nunca, no nada más no saludé, nunca lo vi. De modo que sí se puede llegar cuando el presidente de la República dice, tú vas a hacer, ¿no? Aquí no hay más que una sola persona que manda, el presidente de la República. Los demás no mandan nada. Don Adolfo decía que tenía más cualidades el hombre desde arriba para seleccionar hombres que las masas desde abajo mediante el voto para elegir a gobernantes. Es la clásica personalidad autoritaria. Los campesinos incorporados orgánicamente al PRI a través de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, siguieron siendo acarreados por ese partido. Cualquier observador objetivo de una gira presidencial lo comprobaba. En la plaza mayor de cada pueblo o ciudad, llegaban los campesinos en camiones. Si se negaban a acudir, les podía costar la tierra. Si acudían, se les prometía una torta, un refresco, unos pesos. Se les proveía de mantas o carteles y se les instruía sobre lo que tenían que gritar cuando el personaje político apareciera en el estrado. El otro gran ámbito social, el de los obreros, parecía destinado a seguir las pautas de subordinación. Por ejemplo, tras la devaluación de 1954, la CTM hizo un emplazamiento a huelga general por el 24% de aumento de salarios de los agremiados. La negativa por parte del gobierno y la industria hubiese llevado a una crisis general. Pero el sistema conocía muy bien sus límites y dejó el arreglo en manos de Adolfo López Mateos, el hábil y simpático secretario del Trabajo, que resolvió en 11 días 5,000 emplazamientos a huelga. En julio de 1956,
El gremio de los maestros se movilizó en todo el país demandando un incremento de salarios. Acaudillada por los líderes Otón Salazar y Encarnación Pérez, la sección 9ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se separó del sindicato regenteado por la CTM. Al poco tiempo, tuvo que enfrentar otros movimientos sindicales que buscaban independencia y mejoras salariales: electricistas, telegrafistas, petroleros y, el más poderoso de todos, el movimiento ferrocarrilero. Día de su último informe de gobierno, Ruiz Cortines enfrentaba la insurgencia obrera en varios frentes, sobre todo el magisterial y el ferrocarrilero. Los 110.000 obreros de los ferrocarriles padecían malas condiciones salariales y exiguas prestaciones, y habían tenido que soportar al sindicato charro por excelencia. En este último informe señalaba que el gobierno haría uso de su máxima energía contra los trabajadores que en sus protestas alterasen el orden público. 5 días más tarde, Gustavo Díaz Ordaz, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, recibió a los dirigentes del movimiento revolucionario del magisterio. Pero a la hora en que yo me separaba de su despacho, me gritó a unos 10 pasos, algo así. Me gritó y me dijo: oiga, no se le olvide que el gobierno brinca las trancas tan altas como se las pongan. Y yo no comprendí el alcance. Al día siguiente se produjo la represión más brutal que sufrimos los maestros. Otón Salazar saldría de la cárcel y volvería a entrar varias veces. ¿Por qué la conjunción de movimientos en 1958? Al margen del evidente deterioro del salario, la razón era clara, porque el sistema tenía una falla política de origen, localizada justamente en el 6º año de gobierno. Una vez destapado el sucesor, en plena campaña presidencial y antes del primer domingo de julio en que se llevaban a cabo las elecciones, el presidente saliente asistía a la disminución inevitable de su poder, frente al poder creciente, pero aún no absoluto, del hombre que lo sucedería. Hay que agregar, y esto es positivo en el caso de don Adolfo, que hubo concertación, que hubo diálogo en la forma en que resolvieron, por ejemplo, los conflictos del 58, el conflicto ferrocarrilero, el conflicto magisterial liderado por Otón Salazar, el conflicto estudiantil. Don Adolfo le obsesionaba mucho que no hubiera sangre. Y él inclusive brinca la autoridad de sus subalternos, y en ese 58 él personalmente negocia y concerta. Por ejemplo, Antonio Carrillo Flores me platicó que Nabor Carrillo, siendo rector de la universidad, su hermano, le habla a don Antonio y le dice: si entra el Uruchurtu con el ejército en la UNAM, yo encabezaré a los estudiantes. Le pido al presidente que le conceda un diálogo a los estudiantes. Y don Adolfo lo hace al día siguiente y recibe a los estudiantes, 10 años antes del 68. El sistema político mexicano estaba en su mayor apogeo. La presidencia controlaba casi todos los aspectos de la vida política del país. Designaba gobernadores y representantes al Congreso. Dominaba las organizaciones obreras y campesinas. Ejercía un control firme sobre los partidos políticos. Todo parecía girar en torno al presidente. Sin embargo, se acentuaron algunas voces críticas, como la del expresidente Lázaro Cárdenas. Su trayectoria era una instancia extrema pero representativa del paulatino sesgo de la clase política y sobre todo intelectual hacia posiciones de izquierda. Desde tiempo atrás escribía en su diario las dudas que tenía sobre la manera en que se conducía el país. Los intelectuales y técnicos que han servido al régimen no han correspondido al ideario de la revolución. La han entendido pero no la han atendido. Han desviado la organización sindical hacia el sindicalismo blanco. En otra ocasión, escribió: ¿llegará a caer el régimen de la revolución nuevamente en una dictadura más refinada que la que derrocó el movimiento de 1910? En 1956,
Cárdenas recibe el Premio Stalin de la Paz, pero, históricamente, su acción más significativa aquel año fue interceder ante Ruiz Cortines para impedir la expulsión del país de un grupo de jóvenes cubanos rebeldes. Entre ellos estaba el dirigente Fidel Castro. Apenas 2 días antes, Cárdenas había conocido a Castro. Es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador. El presidente accede a la petición. Ambos ignoraban el camino que se abriría con aquel encuentro para Fidel Castro y para sus seguidores. La crítica al sistema político surgió también desde la derecha. El Partido Acción Nacional ganó progresivamente nuevos espacios ante el escepticismo del presidente. Bueno, don Adolfo se refería a los panistas como los místicos del voto y de repente también se refería como los apóstoles de la democracia. La frase refleja una combinación de elementos, ¿no? Yo diría que ahí está el pensamiento autoritario, ¿no? O sea, los místicos del voto, ¿cómo creen que el voto puede resolver las cosas, ¿no? Es un poco también la frase de Porfirio Díaz cuando sale de su audiencia Francisco I. Madero, ¿no? Panchito cree que este país solamente con honestidad se puede manejar, ¿no? Un empresario textil liberal, nacido en 1919 y preocupado por los problemas sociales, llamado Luis H. Álvarez, ingresó en esos años al PAN. Había dirigido la Cámara de Comercio y la Asociación Cívica de Ciudad Juárez y en 1956 lanzó su candidatura para gobernador. Fue esta muy breve, pero muy intensa. Francamente, yo creo que era lo que no esperaba el sistema, reñida. La campaña terminó aquí, en el Distrito Federal, porque al término de la misma y como protesta respecto de los resultados oficiales, se organizaba una caravana que yo encabecé y que terminó aquí en el Zócalo de la capital. En 1957, Luis H. Álvarez resultó candidato opositor a la presidencia de la República. Hubo algunos actos en que hubo ataques violentos en contra de nuestras comitivas, hubo utilización de armas de fuego en 2 o 3 ocasiones. Yo pasé algunas horas en alguna cárcel pueblerina siendo candidato a la presidencia de la República. Yo, durante toda la campaña, un solo minuto pude hablar por radio, jamás. Y en no pocas ocasiones se nos rechazaban las inserciones pagadas en la prensa escrita. Era difícil luchar contra el sistema, sobre todo con un presidente como Ruiz Cortines, que, aunque inmaculado en lo personal, defendía el sistema como si fuera un nuevo tren olivo de la política nacional. La sucesión de 1958 fue para Ruiz Cortines una hilarante partida de dominó político. Engañaba hasta al lucero de la mañana, decía el cacique de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, y en efecto, su estrategia consistió en disimular, ocultar y proteger a su ficha principal, a su candidato, Adolfo López Mateos. Inclusive el señor Ruiz Cortines hizo un juego tan inteligente, un juego, pudiéramos decirlo, tan lleno de maña política, porque era un zorro de la política, que desconcertó a todo mundo. No había un solo senador, por lo menos yo conocí al Senado, yo era senador. Nadie estaba con López Mateos, nadie. Así la verdad, ni uno solo. Y él lo sabía. Y entonces hizo que realmente afloraran corrientes de políticos o de interesados en la política que demostraban o testimoniaban su simpatía. La mayor parte de los amigos de Ruiz Cortines se fueron con Flores Muñoz. Otros por afecto personal más que por otra cosa, con don Ángel Carvajal, entre ellos yo. La mayor parte con Flores Muñoz, pocos con Morones Prieto, y muy pocos, por no decir casi ninguno, con López Mateos. Ruiz Cortines destapó a López Mateos sin que ningún precandidato de la familia revolucionaria lo perturbara. Fue cuando se acuñó la frase del tapado. Fue un gran periodista, un gran cartonista, un
muy amigo, muy querido amigo mío, que fue Abel Quesada. Abel Quesada sacaba sus cartones en alguno de los periódicos, entiendo que era el Excelsior, me parece, y en la página editorial, y él fue el que empezó a hablar de los tapados y los tapados y los tapados, y una de las frases que acuñó era que el tapado fuma delicados, y de los candidatos a la presidencia, el único que fumaba delicados, sabido por todos, era el licenciado López Mateos. Y se inclinó por López Mateos ante todo, porque había sido un eficaz secretario de Trabajo. Aunque en el horizonte no aparecían aún las huelgas y manifestaciones de 1958, el presidente sabía que los obreros eran un punto neurálgico del sistema. Pero en la dura partida de 1958, cuando sus adversarios no eran sus fieles colaboradores, sino los ferrocarrileros, petroleros, maestros y estudiantes, las fichas que le tocaron fueron malas. El sexenio cerraba de manera difícil, pero el austero don Adolfo sabía que su honesta y eficaz administración, en la que el poder quedaba concentrado en manos del presidente, mientras el país entraba en una etapa de desarrollo y estabilidad, no había pasado en falso por la historia del México moderno.